está hecho. Después ustedes pueden leer su Biblia y descubrir que está ahí como una doctrina principal. Número 2, que la resurrección de los muertos es una creencia de los judíos. Es una creencia de los judíos que los cristianos han heredado en Cristo Jesús. Esa es parte de cómo nosotros creemos. Otra vez más, Hebreos 6:2 va a clarificar esta verdad. Ahora bien, el Antiguo Testamento no menciona mucho acerca de la resurrección de los muertos, aunque uno puede encontrar cosas. No es muy claro, no es muy revelado, pero sí hay cosas que mencionan la resurrección de los muertos, porque, como estoy diciendo, es una creencia de los judíos, ni de la resurrección de Jesucristo. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús habló acerca de este tema varias veces. Habló de este tema varias veces, aunque los discípulos nunca comprendieron el concepto. Jesús habló acerca de su propia resurrección, ¿ya? Muchas veces en los evangelios, pero ellos no tenían la menor idea de lo que era, con razón. Número 2, Jesús también les habló acerca de la resurrección de los muertos y tampoco los entendieron. Entonces, esto es común, yo creo que sí, pero después de la resurrección, ellos empezaron a entender, pero no como apóstol Pablo. ¿Okay? Los discípulos tuvieron buenas experiencias con Jesús en su cuerpo glorificado, pero en verdad, fue el apóstol Pablo quien recibió la mayor revelación de este suceso. Él realmente recibió mucho acerca de este suceso. En fin, cuando Jesús resucitó el tercer día, sus discípulos no creían los reportes de su resurrección. Él habló muchas veces que Él iba a morir y que Él va a levantarse de nuevo, pero por no entender el asunto, los discípulos no pudieron captar este tipo de entendimiento, este tipo de verdad. Ahora, si ustedes pueden buscar conmigo 1 Corintios 15, podemos ver que según 1 Corintios capítulo 15, versos 3 a 9, el apóstol Pablo devela el misterio de la muerte de Cristo. Y otra vez más, todo eso tiene todo que ver con nosotros y con su futuro. Entonces, lo que ustedes van a aprender hoy y el próximo domingo va a revolucionar su vida. Amén. Vamos a entender la muerte. Vamos a entender por qué el cristiano muere. Aunque es triste, aunque trae mucha soledad y cosas no muy edificantes en nuestro corazón, tenemos que morir para meternos y entrar en el buen futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? La muerte no es el fin, es solamente el principio. Yo entiendo que es muy difícil aceptar eso en el momento cuando alguien está muriendo o tal vez uno de nosotros ya estamos en este proceso. Pero ¿sabe qué? Vamos a entender lo que está pasando. Y yo creo que a la larga va a ayudarnos con paz, con entendimiento, con la creencia, aleluya, que Dios tiene un buen plan para nosotros, en esta vida y en la vida que viene. Ahora, estamos diciendo que el apóstol Pablo devela el misterio de la muerte de Cristo y la resurrección corporal de los santos, diciendo, vamos a leer 1 Corintios 15, empezando versículo 3 hasta 9.
Diciendo, y Pablo está escribiendo, primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí. Él recibió todo lo que yo voy a explicar por revelación del Espíritu Santo. Él no andaba con Jesús cuando Jesús estuvo caminando. Él recibió todo eso por el Espíritu Santo en revelación. Entonces, primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, conocido hermanos como Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después Jesús apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. ¿Ya? En la visión, en este encuentro que él tuvo en camino a Damasco. Ahora vamos a entrar en esto. ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía Jesús después de su resurrección corporal? Especialmente después de haber recibido azotes. Buena pregunta. ¿Cómo se veía Jesús después de su resurrección? Después de haber recibido azotes. Yo quiero explicarles que justo antes de su muerte en la cruz, en este tiempo, en los últimos de su vida, Isaías 52, versículo 14 dice, muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. En la cruz, la Biblia clarifica, los testigos que escribió los evangelios declararon que Jesús había perdido toda apariencia humana. Otra traducción dice que Jesús estaba tan desfigurado, que era difícil tomarlo por ser humano. ¿Puede imaginar eso? No podía reconocerlo por todos los azotes y por todos los golpes que Jesús recibió. Nadie podía reconocerlo como un ser humano. Mientras otra traducción dice que muchos se horrorizaron de él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Es muy tremendo la descripción de cómo él apareció en la cruz de Calvario. La gente no podía reconocer que él era un ser humano por todo lo que ha pasado con él. Entonces vamos a tomar esto en cuenta. Tal vez la película La Pasión de Cristo no le hizo justicia a cómo se veía después de sus golpes y azotes. Yo creo que todo el mundo ha visto esta película La Pasión de Cristo. Yo lo vi una vez cuando salió. Y después de eso no tenía ganas de verlo por la segunda vez. ¿Ya? Mi esposa durante la Semana Santa vio esta película. Ella me invitó, yo le dije no, gracias. Yo hice otra cosa. Una vez fue suficiente para mí.
Pero otra vez más, yo no estoy convencido de que esta película, La Pasión de Cristo, le hizo justicia a cómo se veía después de sus golpes y azotes. ¿Me explico bien? Pregunta. Después de su resurrección corporal. Ahora, antes de seguir, yo quiero que ustedes empiecen a ponerse o meterse en la resurrección de Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos resucitados con Él. Romanos. Fuimos bautizados en Él. Fuimos resucitados en Él. Este tiene todo que ver con nuestro futuro. ¿Ya? Después de su resurrección corporal, la pregunta es, y después de entender que su semblante era tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, después de su resurrección corporal en el tercer día, ¿salió Jesús igual en apariencia de la tumba como entró 3 días antes? ¿Salió de la tumba físicamente desfigurado según Isaías 52, versículo 14, después de la resurrección? No. Él no salió igual. Él no salió igual. Entró sin la apariencia humana. Salió diferente. Quiero explicarles que cuando Jesús salió de la tumba, pónganse en Cristo, pónganse en su resurrección, porque ustedes ya están incluidos en la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Quiero explicarles que cuando Jesús salió de la tumba, salió completamente renovado físicamente en comparación a cómo Él entró. Él salió de la tumba totalmente, completamente restaurado. Totalmente restaurado. Él salió de la tumba recuperado y regenerado de toda la mutilación que su cuerpo sufrió. ¿Puede imaginar eso? Aparte de los agujeros en sus manos y sus pies. Yo creo que esta fue la decisión de Dios, la decisión de dejar los agujeros en sus pies, sus manos y sus pies. Porque el día vendrá, en el día del Señor, cuando Dios juzga al mundo, que todos los que lo mataron van a ver los agujeros en sus manos y en sus pies como evidencia contra el Señor de los señores, hermanos. Hay una razón, pero hablando del resto de Él, salió de la tumba, restaurado, recuperado físicamente, en comparación a cómo Él entró. Now, pensando en eso, es interesante que cuando María, el tercer día, cuando María encontró a Jesús enfrente del sepulcro, no lo reconoció. Jesús estaba ahí y ella no lo reconoció hasta que escuchó su voz. Es interesante que sus discípulos tampoco lo reconocieron al principio. Número uno, porque ellos no creían en esta enseñanza que Él le dio.
Los discípulos en camino a una aldea llamada Emaús no lo reconocieron. Los dos discípulos estaban caminando. Tenía un plan para entrar en una aldea. De repente Jesús apareció. No lo reconocieron. Pero es interesante porque ellos sintieron la presencia de Dios mientras hablaban con Él, pero ellos no lo reconocieron. Interesante. No sabía con quién estuvieron, pero podían sentir algo quemando en su corazón que refleja la presencia de Dios. Vamos a continuar. Yo creo, es mi creencia, es lo que yo creo que es correcto. Yo creo que María, sus discípulos y los dos discípulos en camino a aquella aldea respondieron de esta forma negativa. Respondieron de esta forma porque al principio no creyeron los rumores de que Jesús había resucitado. Número uno, un paradigma, un stop, una barrera en su mente. Esto no puede ser posible. Y número dos, porque la última imagen de Jesús que ellos tenían en su memoria era la de una apariencia mutilada, una apariencia golpeada y llena de sangre. Esto fue lo que quedó en su memoria. Entonces yo puedo entender eso. Y entonces salió Jesús de la tumba, mutilado y desfigurado en la resurrección. No. ¿Y cómo van a salir ustedes en el día de la resurrección? ¿Cómo entró en la tumba? ¿O renovado, restaurado? Hermanos, si están en Cristo, la resurrección de Jesús va a ser su resurrección también. Piensa en eso. En camino a mi casa, regresando lo que yo hablo y cómo pienso, en el camino, en la zona 11, en esta calle, hombres sin piernas se encuentran sentados en la calle pidiendo ayuda. En mi pensamiento, asumiendo que ellos son cristianos, que en la resurrección, si ellos son cristianos, van a salir de la tierra con piernas. Oh, aleluya. Tremendo. Los ciegos que mueren en Cristo van a salir con ojos que ven. Si no tienen dedos cuando entren en la tumba, van a salir con dedos, hermanos. Este es nuestro futuro. Todo va a salir restaurado, renovado. Si entra la tumba con enfermedad,
va a salir sin enfermedad. Es la promesa del Señor. Esto es lo que se trata, la resurrección de Jesucristo. Y por esta razón vale la pena enseñar este tipo de mensaje. Porque estamos hablando acerca de su futuro. Y su futuro va a llegar un día, créeme. Hablando de Jesús, su cuerpo fue hecho nuevo. Su semblante era tan radiante que sus discípulos al principio no lo reconocieron en su cuerpo glorificado. Tan restaurado, este no puede ser el mismo persona que estaba colgada en la cruz, no puede ser. Pero fue así. Jesús ya no tenía un cuerpo natural. Ya no. Un cuerpo natural es sujeto a la muerte, ¿sí o no? Jesús murió. Sí, para mí estoy un poco incómodo porque yo no estoy convencido que ustedes creen que Jesús murió. Es claro, hermanos, en la palabra de Dios. Después de meter la espada, la espada, aquí en su costado y su sangre y agua, hermanos, Jesús era muerto físicamente. Jesús ya no. Después de salir de la tumba, 3 días después, Jesús ya no tenía un cuerpo natural, sujeto a la muerte, sujeto al dolor, sujeto al envejecimiento. Sino un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Y ustedes van a recibir un cuerpo glorificado. Un cuerpo eterno, un cuerpo que ya no puede ser sujeto a la muerte, dolor o envejecimiento en aquel día. Número 2, que para mí es muy interesante. Su cuerpo glorificado nos enseña que tenía la capacidad. Jesús en su cuerpo glorificado nos enseña que tenía la capacidad de comer. Yo voy a tocar esto más detallado el próximo domingo. Tenía la capacidad de caminar aquí en la tierra. Tenía la capacidad de hablar, tenía la capacidad de ministrar a la gente, tenía la capacidad de recordar. ¿Puede imaginar eso? Muerto. Después de 3 días, vivo. Pero con un cuerpo totalmente glorificado. Eterno, especial. Jesús recordaba nombres. Cuando él estuvo con María, él le dijo, María. Él recordaba el nombre de sus discípulos. En su cuerpo glorificado. ¿Es interesante? Jesús sabía dónde estaba. Sabía dónde estaba Jerusalén, dónde estaba esta aldea, aquel lugar, etcétera.
Porque en la resurrección del cuerpo puede recordar. Y aparte de esto, su cuerpo glorificado, que come, que funciona como cualquier persona aquí en lo natural, su cuerpo tenía la capacidad de aparecer de la nada. Tenía la capacidad de desaparecer de golpe, de repente. Está hablando con él y de repente él no está. Desaparece. Tenía la capacidad de aparecer de la nada. Tenía la capacidad de atravesar puertas y paredes, entre otras cosas. ¿Estamos hablando acerca de quién? Jesús. ¿Ustedes fueron bautizados en Cristo? ¿Ustedes van a estar resucitados como Cristo? ¿Diferente o como Él? 2 discípulos estaban viajando a una aldea. Y Jesús apareció. Jesús comió con estos 2 discípulos. Y antes de desaparecer, les abrió los ojos. Y en este momento los discípulos le reconocieron. Y Jesús se desapareció de su vista. Pero en Lucas 24:33, estos 2 mismos discípulos, después de este encuentro con Jesús, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían: he resucitado el Señor verdaderamente, es cierto. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús tocó la puerta. ¿Es lo que dice su Biblia? Tocó la puerta. Hello, mis amigos, discípulos, hello, soy Él. La Biblia dice en el verso 36, Jesús se puso en medio de ellos. Se puso en medio de ellos. Vamos a agregar un detalle más a este mismo recuento. Juan 20, ese es muy emocionante. Juan 20, versículo 19. Entonces estamos diciendo que Jesús en su nuevo cuerpo tenía la capacidad de aparecer de la nada, desaparecer y atravesar puertas y paredes. Juan 20, versículo 19. Estamos ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de los discípulos caminando hasta el día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Está ahí? ¿Puede verlo en su Biblia? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio. Él tocó la puerta. Él entró por la puerta. Mi Biblia dice que las puertas estaban cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos.
Vino Jesús y puesto en medio, hermanos, en medio. Es claro que Él no tocó la puerta, que Él no entró por una ventana abierta, que los discípulos tenían miedo de lo que estaba pensando que los romanos y los judíos iban a llevarlos a un tribunal. Y de repente Jesús ¡pum!, se puso en medio. Jesús les apareció de la nada. Jesús desapareció con los dos discípulos en camino a esta aldea, ¿sí o no? Estaba caminando y de repente se fue. Estamos hablando acerca de las características del cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado que ustedes van a tener un día. Yo no supe nada de eso hace 2 meses. Pero ahora yo entiendo. Yo puedo verlo claramente. En conclusión, aprendimos 3 detalles de mayor importancia acerca del cuerpo glorificado de Jesús. Su cuerpo fue sepultado, desfigurado, como resultado de los golpes, azotes que Él sufrió. Pero a pesar de esta clase de muerte, Jesús les dijo a sus discípulos que se levantaría de entre los muertos en la resurrección y Él cumplió su promesa. Y hay una promesa, la misma promesa para su resurrección en Cristo. Será muy diferente para la gente que no se encuentra en Cristo Jesús. Su experiencia va a ser totalmente diferente y no tan hermosa como la de nosotros. Su cuerpo glorificado le dio a Jesús todas características de una persona natural. Comía, hablaba, recordaba. Su cuerpo glorificado le permitió aparecer de la nada. Le permitió desaparecer de golpe. Le permitió atravesar puertas y paredes. Y todavía hay más. Hay más características que yo no cubrí hoy, que es parte de nuestro futuro. ¿Por qué necesitamos un cuerpo glorificado? ¿Por qué? ¿Y cómo se verá el cuerpo glorificado? ¿Nos promete Dios una resurrección corporal y un cuerpo glorificado a nosotros también? La respuesta es sí. Sí. Esta va a ocurrir. Esta va a pasar. Puede contar con este suceso en su futuro. Amén. Nuevo, restaurado y renovado. Sí. Las Escrituras confirman esta verdad y revelan una promesa para nosotros. Yo quiero terminar con 3 pasajes. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Es una promesa, es la promesa. 1 Corintios 6, versículo 14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también
también a nosotros nos levantará con su poder, su futuro. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible, lo que tenemos el día de hoy, hermanos, es corruptible. Disculpe, puede ofender a una persona, pero este cuerpo es temporal, este tabernáculo es temporal. Y aparte de eso, la Biblia dice esto corruptible, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. De incorrupción. Un cuerpo que ya no puede enfermarse. Un cuerpo que ya no puede experimentar dolor. Esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sabe qué? Me siento muy conmovido en mi corazón. No es porque es un buen mensaje. Es porque es la verdad. Es mi futuro, es su futuro. Es el futuro de mi mamá que ya murió hace años. Es el futuro de mi papá que su cuerpo fue desfigurado en la cama. Él va a tener un nuevo cuerpo. Nunca va a tener que preocuparse por el cáncer que consumió su cuerpo. Ya no, hermanos. Es el futuro de mi familia en Cristo. ¿Hay tristeza cuando alguien muere? Por supuesto. Pero como el proceso de cómo asimilar la pérdida de un ser querido en Cristo podemos ver más adelante y saber que no es para siempre. Aleluya. Romanos 8, 11. Estamos hablando acerca de 3 promesas. Romanos 8, versículo 11. Son promesas para los cristianos. Son promesas para nosotros, para ustedes en Cristo. Es un gusto. Romanos 8, versículo 11. Estamos ahí. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. ¿Sí? Mora en ustedes. Diga sí, Pastor Mike. Sí, Pastor Mike. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Es mi futuro. Es mi futuro. Con certeza, ustedes en Cristo van a recibir un nuevo cuerpo totalmente sano, restaurado y renovado en aquel día. Cuando empezamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, vamos a tocar este tema un poco más. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Jesús, queremos ser como tú.
en vida, en muerte, en la resurrección. Tu palabra nos da promesa de un cuerpo resucitado, renovado, sano, perfecto. Es nuestro futuro, la resurrección de los santos, la resurrección de los que han pasado y los que van a morir un día. Jesús, Espíritu Santo, enséñanos, clarifica tu palabra, confirma tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a creer. No queremos ser como los discípulos originales que no podían identificarse con esta verdad. Señor, te damos la revelación y la promesa que un día nosotros vamos a levantarnos de entre los muertos. Aleluya. Pero Señor, hasta que venga este suceso, hay gente en este lugar, hay gente escuchándonos por esta transmisión en vivo, que necesita utilizar la promesa de sanidad. Sanidad en su cuerpo. Sanidad, restauración de órganos, restauración de ojos, restauración y sanidad de inflicciones. Sanidades emocionales, Señor, que mucha gente necesita. La promesa es sí todavía. La promesa de recibir milagros está en marcha. Yo puedo sentir, solamente yo voy a usar mi fe. La palabra es vesículo, esta parte aquí. Vesícula. Hay alguien aquí que está sufriendo en el área de su vesícula. ¿Vesícula es la palabra? Vesícula. Esto, hay alguien aquí. Dolores aquí. Dolores aquí. Hay alguien más. Hay alguien más. Levanta la mano en alto, yo quiero ver. Dios quiere ver. Hay 2, 3, 4, 5. El Señor dice que la sanidad ha estado comprado. Ha estado comprado. Amén. Gloria a Dios. La sanidad es parte de su herencia. Ponga su mano sobre esta área. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros soltamos la sanidad de Cristo. Oh, Roboshara Bakasa. Dígale al Señor, Dios, yo recibo la sanidad para este órgano en mi cuerpo. Si yo tengo cálculos, van a desaparecer. Si hay daños, Dios va a sanarme, porque yo soy de Él. El pacto es para mí. Sea sano, 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 sano. Sea sano en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Solo estoy investigando.
que tiene un tipo de llaga en su cuerpo que no quiere sanar. Puede ser muy chiquito, pero no quiere sanar. Es como un agujero. Es como un agujero en su piel. ¿Alguien más? Ok. Dios va a cerrar esto. Dios va a sanar esto. Dios va a sanar esto. Dios va a sanar esto. Dios está hablándome en este momento, diciendo que Él va a darle nueva piel. Nueva piel. Oh, aleluya. Nueva piel. Él va a cubrir eso. Padre, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cordero hable por esta gente. Padre, cierre esta llaga, cierre este agujero en su piel. Yo suelto con esta gran familia. Yo suelto la unción sanadora en el nombre de Jesús. Que piel se forma. Hay mucha presencia aquí. Hay una persona, estoy investigando, y en el cráneo es la palabra correcta. Te amo mucho, hermano. Él cantó muy bien. Aleluya. En un área de su cráneo, está vibrando. Solo un área, es como un pache. Te molesta. Hay alguien aquí en el cráneo. Estoy bien. Si la respuesta es no, estoy muy bien. Ok. ¿Hay alguien que va a recibir? Hermanos, tome ese tiempo para que el Espíritu Santo le toque. Puede hablar con el Espíritu Santo diciendo: Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Tenemos una persona en esta casa en este momento que dice: sí, pastor, hay algo en mi cráneo que no me gusta. Pero tal vez si está viéndonos en esta transmisión, esta palabra sanidad fluye. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corriba shandala la barabara shandaka. Mujeres, corriba rabarama shandala la bara. Corriba rababababababababasha. Padre, en el nombre de Jesús, sana lo que está ocurriendo en el cráneo de estas personas. ¡Shum! Salió. Ya no tiene sus garras en su cráneo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en otras lenguas. Suavemente, pero vamos a orar. Vamos a honrar a Dios por lo que Él está haciendo. Músicos.
quiero Corre baba shandala la barabaka. Corre baramaramaka. Yo no quiero avergonzar a nadie. Habla otra lengua. Roba shahara baba babaka. Pero hay una persona aquí que en su mente está viendo arañas constantemente. ¿Hay alguien aquí? No es pecado. Lo que es un ataque espiritual. Tal vez si está escuchando y en su mente está viendo arañas. Vamos a orar. Vamos a adorar. Adórenle. Es como si estuviéramos besando los pies de Jesús. Nuestro encuentro está listo. Prepara mi cuerpo, mi ser, para encontrarme contigo, Señor. Iba Raishalanda, iba Kamayanda. Jesús, 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 Jesús. Un poco más tiempo. Hay que aprovechar este tipo de cosas. ¿Hay alguien aquí? Voy a hablar lo que yo creo.
Si no es cierto, no hay ningún problema. Que hay una persona que en sus sueños siempre se... ¿Levantaste tu mano antes? En tus sueños siempre se encuentra cayendo. ¿Hay alguien aquí? En sueño. De repente está como en un pozo, pero no necesita ser un pozo. No necesita ser un pozo. Gracias, hermana. Y si estoy hablando con alguien que está viéndonos, que Dios, oh robo shanda harabasha harabako. Padre, en este momento, ¿hay alguien más que está cayendo en sueño? Es algo que se repite. Padre, en el nombre de Jesús, el Señor dice que yo soy su roca, que yo soy su plataforma, que yo soy su sustento en la vida natural, en la vida de sueños. Y Padre, en este momento toma su mano una vez y para siempre y aferra a esta mujer ahora mismo y para siempre. Y nosotros cerramos esta caída. Nosotros declaramos sobre ti, hermana, que ya no. Esta congregación declara que su sueño es bendecido, que cuando cierren sus ojos en la noche, que no va a caer, porque ese tipo de cosas está diciendo que no hay seguridad en ti y nunca sabe dónde va a terminar. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros cambiamos este paradigma, esta cosa en su conciencia, que Jesús la tiene en el hueco de su mano. Diga esto: Jesús, yo creo que tú tienes mi vida en el hueco de su mano, y a partir de este momento yo no voy a caer, porque mi vida es una vida sólida. Mi vida es una vida con propósito, y yo no soy una oveja perdida para nada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.